¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hermanos, estoy muy contento porque precisamente hoy estamos grabando desde mi camión. Y hoy tenemos un tema muy precioso, ¿saben? Como todos los días que hablamos del Evangelio de Juan o de cualquier pasaje bíblico, son preciosos temas que estamos escudriñando. Hoy, en las palabras de nuestro hermano Wayne McLeod, hoy tenemos el tema traicionado. Así es. Hoy vamos a hablar respecto a la traición que hace Judas a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a introducirnos en el tema. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el podcast número 36. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible, el podcast. Bien, ubiquémonos en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, versículo 18. Yo voy a leer, hermanos, pero ustedes, como saben, me pueden acompañar con sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, versículo número 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor, del versículo 18 al 38. Y introduzcámonos, hermanos, a este precioso tema, traicionado. Y les pregunto, ¿se ha usted escandalizado alguna vez en su vida por la noticia de que usted ha sido traicionado por alguien que usted ama? La traición nunca es fácil, y cuando viene de alguien que está próximo a usted, es muy difícil. Jesús había seleccionado con mucho cuidado sus 12 discípulos. Ellos habían vivido y habían trabajado hombro a hombro por casi 3 años. Se habían conformado relaciones entre ellos, se habían reído juntos y habían llorado juntos. Eran un verdadero equipo. En esta ocasión particular, Jesús y sus 12 discípulos estaban juntos. Tras la comida, Jesús había tomado una toalla y había lavado los pies de sus discípulos, como escuchamos en el podcast anterior. Cuando él terminó,
Él hizo un anuncio espantoso. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Solo podemos imaginarnos la sacudida que provocaron estas palabras. ¿Qué significa levantar el calcañar contra alguien? Esta frase puede ser una referencia a un caballo que levanta su calcañar para patear. Levantar el calcañar de uno significa buscar hacer daño a otro. Lo que Jesús está diciendo aquí era que había alguien en el cuarto en ese momento que era un traidor. Fíjese que el calcañar no estaba siendo levantado en contra de los discípulos. Estaba siendo levantado en contra de Jesús, ya que Jesús era el foco de la atención. Lo que hizo esta declaración aún más impresionante fue que Jesús le dijo a sus discípulos que la persona que levantaría su calcañar comía pan con ellos. Debemos considerar que cuando comemos pan con alguien, esto es cuando compartimos nuestra comida, la compartimos con personas con quien confiamos. Ese haría el acto de traición aún más horrendo. La persona que traicionó a Jesús era un amigo. En el versículo 19, Juan nos dice que Jesús quiso que sus discípulos supieran de este acto de traición antes de que ocurriera, diciendo: así es que desde ahora os digo, antes de que suceda, para cuando suceda creáis que yo soy. Aquí, en este versículo, el yo es referencia al Mesías que tenía que venir para salvarnos de nuestros pecados. Jesús iba a morir pronto. Los discípulos serían desafiados en su fe, en su muerte. Jesús quiere que sus discípulos supieran anticipadamente que Él sería traicionado y sería conducido a la cruz del Calvario a fin de que no perdieran las esperanzas cuando Él fuera crucificado. Aun cuando sería muy difícil entender a los discípulos la muerte del Señor Jesús, eventualmente llegarían a entender la esperanza que traía esta muerte. Estos mismos discípulos irían a los confines de la tierra con el mensaje de Cristo, el Mesías crucificado y resucitado. Jesús prometió que los que le aceptaran y aceptaran el mensaje de ellos, también le aceptaban a Él. Mientras que el diablo quería que la traición obstaculizara la causa del reino, en vez de esto su muerte se convertiría en su mensaje central. Hombres y mujeres de todas las épocas serían librados del poder de la maldad a través del poderoso mensaje de la salvación, del poderoso mensaje del Evangelio. En el verso 21, observamos que el pensamiento de esta traición y muerte atribuló a nuestro Señor Jesús, diciendo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él sabía esto desde el principio, pero no lo hacía más fácil cuando el día se acercaba. Los discípulos no sabían qué pensar. Miraban alrededor del cuarto preguntándose: ¿quién es el que va a traicionarlo? Simón Pedro le pidió al discípulo que Jesús amaba, o sea, a Juan, que le preguntara a Jesús el nombre de este traidor. Jesús le dijo que era el mismo a quien él le ofrecía el pan mojado en su plato. Bien, contextualicemos esto. En los tiempos bíblicos, comer con utensilios era relativamente desconocido. A menudo se traía la comida a la mesa en un tazón, el pan era servido con la comida y este pan se humedecía, se mojaba, se sumergía en el plato con caldo, con carne y se consumía. Cuando el anfitrión sumergía este pan en el plato y se lo ofrecía al invitado, él estaba mostrando un favor especial a ese invitado. Jesús le mostró este favor especial a Judas. A pesar del hecho de que él en poco tiempo le traicionaría, Jesús trató a Judas con respeto y honor. Debemos recordar lo que estuvimos hablando en el podcast anterior. El Señor Jesús se arrodilló, inclusive ante Judas, para lavarle los pies. No obstante, también le hace esta señal especial, como invitado especial, según las tradiciones de aquel entonces, de mojar este pan y dárselo, amando también, por supuesto, no solamente a sus amigos, sino también a sus enemigos. Jesús sumergió el pan en el plato y lo ofreció a Judas. ¿Había acaso oído Judas lo que Jesús acababa de decir acerca del traidor que comería del pan sumergido que él ofreciere? Si él oyó lo que Jesús dijo, él estaba aceptando este pan. Él estaba aceptando el papel de traidor. Más adelante en este mismo Evangelio, capítulo 13, versículo 2, comprenderemos
cómo el diablo ya había puesto esta traición en el corazón de Judas. Sin embargo, cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Judas, al aceptar este gesto de amistad, aceptó convertirse en el instrumento de Satanás para traicionar al Señor. Esta fue una elección consciente de parte de Judas. Satanás entró en él, solo cuando él voluntariamente se había convertido en su instrumento. Muchas veces las personas preguntan si Judas tenía la obligación de haber traicionado al Señor Jesús y que no había otra opción para Judas. Pero no, Judas eligió traicionar al Señor Jesús. Ahora, observemos que después de que Satanás entró en Judas, cuando Judas aceptó ser el traidor y permitió que Satanás entrara, Judas no pudo quedarse en la presencia de Jesús. El pasaje nos dice que Judas se salió. Él ya no encontraba gozo estando con Jesús y sus discípulos. Recordemos que la luz no tiene compañerismo con la oscuridad. Satanás no tiene compañerismo con Cristo. Hacer una elección consciente de traicionar al Señor Jesús es cortarse completamente del compañerismo de Él. Los discípulos no comprendieron por qué salió Judas. Pensaban que él tenía que encargarse de algún negocio, pero no era así. Ahora, al saber el Señor Jesús que las ruedas ya estaban en marcha de la traición y la crucifixión, Él les dijo a sus discípulos: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. La glorificación del Señor Jesús vendría por medio de su muerte y resurrección. Él les recordó a sus discípulos aquí que Él no estaría con ellos mucho más tiempo. Esto habría sido difícil de entender para los discípulos. Antes de que Él los dejara, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que su gran deseo, el gran deseo de nuestro Señor para ellos, era que se amaran los unos a los otros. Él les recordó que el mundo sabría que eran sus discípulos si se amaran los unos a los otros. El Señor recientemente había estado hablando en este pasaje de cómo amaba a sus discípulos. Él estaba listo para ir a la cruz por ellos. Este es el ejemplo que Él nos da a nosotros. Ahora les pregunto, ¿podemos amarnos tanto unos a otros? ¿Estamos dispuestos a morir unos por otros, por nuestros seres queridos, inclusive por nuestros enemigos? Jesús les estaba recordando a sus discípulos que si se amaban de este modo, le probarían al mundo que el amor de Dios vivía en ellos y que eran de verdad sus discípulos. Hay una gran verdad importante en esta nueva orden. Juan más tarde amplificaría en su primera epístola lo que Jesús dijo en estos pasajes. Ahora leamos la primera carta a Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 18. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La prueba de que somos hijos de Dios está en el amor de Dios que habita en nuestros corazones. Cuando Pedro escuchó lo que el Señor le estaba diciendo ese día, él se entristeció en su corazón. Él no estaba listo para que el Señor muriera. Él le dijo al Señor que él estaba dispuesto a seguirle donde quiera que él fuera. Él estaba incluso dispuesto a dar su vida por él. El Señor le preguntó: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto habría sido muy difícil para que Pedro lo comprendiera. La negación de Pedro nos induce a reflexionar muy profundamente en nuestra propia relación con Cristo. El apóstol Pablo nos dice que es una cosa peligrosa estimar demasiado nuestra fuerza para permanecer firmes en el Señor, diciendo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro se sentía seguro de su relación con el Señor, pero fracasó. Miren, una cadena es solamente tan fuerte como su eslabón más débil. Usted puede ser fuerte en muchas áreas de su vida, pero usted tiene un punto débil.
Cuando Satanás ale de esa cadena con toda su fuerza, seguramente esa cadena se quebrará. Realmente no importa cuán fuertes seamos en todos los eslabones, si un solo eslabón es débil, es suficiente para que la cadena se rompa. Usted no puede permitirse el lujo ni siquiera de tener un punto débil en su cadena espiritual. Judas decidió conscientemente traicionar al Señor Jesús. Pedro cayó por un eslabón débil de su cadena. Ambos hombres eran discípulos, los dos cayeron. Esto nos recuerda que nosotros también necesitamos estar en guardia. Pedro, ya viejo, volvió la mirada atrás sobre su vida y posiblemente pensando acerca de su propia negación al Señor, trae este reto a nosotros. Leamos 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podemos llegar a confiarnos tanto en nuestra relación con el Señor que bajamos nuestra guardia. Debemos estar siempre en estado de alerta. La batalla no se ha terminado todavía. Bien, hermanos, esto es lo que nos habla el hermano Wayne McLeod en sus palabras de este devocional, y es interesante observar cómo el Señor Jesús nos persuade a tener cuidado con el exceso de confianza que podemos tener nosotros mismos. Esto que le sucedió a Pedro, que no tenía la fortaleza, aún no tenía la fortaleza para mantenerse en el Señor. Pedro, podemos observar a través del Evangelio que Pedro amaba al Señor, pero era un amor aún caído, era un amor aún enfermo. Es importante entender que mientras no seamos llenos del Espíritu Santo, mientras no hayamos sido rescatados y cambiados de este corazón, estaremos nosotros enfrentándonos a solas contra el adversario, contra Satanás, con nuestras propias fuerzas, y seguramente caeremos. En este caso, fue algo que sucedió con Pedro. Le dice al Señor Jesucristo: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, con todo su cariño, le quería decir al Señor Jesús que lo amaba y que lo iba a seguir inclusive hasta la muerte. Pero el Señor Jesús le dice la realidad en la que estaba su corazón. Pedro aún no estaba listo. Pedro aún no estaba preparado, porque aún no estaba bien agarrado del Señor Jesús, porque su fe aún no era una fe purificada en el Espíritu Santo para que él pudiera hacer las obras. Hay una frase que me gusta mucho, que observaremos más adelante, que el Señor va y encuentra a Pedro, y después de resucitado nuestro Señor Jesucristo, y le dice estas palabras a Pedro. Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora que eres viejo, otro te ceñirá e irás a donde no quieres. Y dice Juan que esto se lo dijo de la muerte que iba a tener Pedro, de lo que iba a sufrir Pedro por la causa del Señor Jesucristo. Lo que observamos aquí, y comparando ambos pasajes, es que en el primer pasaje Pedro quería de corazón hacer lo que el Señor le dijo, pero no pudo. En este otro pasaje Pedro había entendido que no podía, pero el Señor le dijo: ahora lo vas a hacer. Ahora, ya que estás lleno del Espíritu Santo, aunque no quieras, lo harás. Y Pedro, gozoso y gustoso, él se entregó por el Señor. De hecho, hay tradiciones que dicen que Pedro, en su lecho de muerte, en la crucifixión, porque él murió crucificado, él le dijo a sus verdugos que no quería que lo crucificaran como su Señor, sino que lo crucificaran de cabeza, porque no se creía digno de morir como murió su Maestro, su Señor. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante observar cómo el Señor nos advierte para que permanezcamos en el amor. Y esperemos en el Espíritu Santo también. Todos estos pasajes, hermanos, que estamos leyendo, amigos, es con la finalidad de que usted se acerque al Señor en oración y le pida que lo llene del Espíritu Santo, y le pida que le revele todo lo que estamos hablando ahorita. Estamos en antelación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, leyendo este libro. Estamos cerca de la Pascua. En este caso, ya están ellos en la cena, como acabamos de leer, acababan de terminar de cenar. El Señor Jesús se levanta.
el Señor Jesús empieza a hablar con ellos, hace que Judas se vaya, y entonces, teniendo a sus 11 discípulos, sin el traidor, Él empieza a hablar cosas maravillosas que estaremos observando más adelante. Y una de estas es que nos fortalezcamos los unos a los otros. Aquellos que son más fuertes, fortalezcamos a los que son más débiles. Y que nuestra fortaleza no parte de nosotros. Nuestra fortaleza parte del Señor mismo. Nuestra confianza parte del Señor mismo. Si somos confiados en nuestras fuerzas, podemos ser derrotados. Pero si somos confiados en las fuerzas del Señor, seremos fortalecidos. Así que estos que están fortalecidos en el Señor, fortalezcan a los más débiles, con paciencia. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El progreso del peregrino. Y en la segunda parte de este libro, donde aparece Cristiana, o sea, la esposa de Cristiano, y sus hijos, hay una persona, un personaje dentro de este libro, de esta historia, el cual va trazando a todos. Es una persona que está con problemas para caminar y anda con un bastón y anda muy debilitado. Y cuando ustedes puedan leerlo, o quienes ya lo hayan leído, podrán observar que parece ser que esta persona no tenía la suficiente fe y que cualquier momento solamente estaba trazando a los demás cristianos, a los demás peregrinos que iban rumbo a la ciudad prometida. Y pareciese que este hombre estaba trazándolos a todos y que tarde que temprano él iba a caer. Lo interesante de esto y de esta historia, de este libro, es que este hombre, a pesar de sus debilidades, fue sostenido por sus hermanos. Él cuando no podía caminar, o cuando se rendía, cuando estaba muy cansado, él se dejaba caer. Pero los hermanos lo levantaban y lo apoyaban. Vámonos, agárrate de mí y caminemos. Ya mero llegamos. Hasta que llegaron. Y lo más precioso es que cuando llegan justamente a la ribera, porque este autor, que es John Boyne, define la muerte, o él hace una alegoría respecto a la muerte y un río. Cuando cruzas el río, cruzas la muerte y entonces entras al paraíso, al seno del Señor, allá donde está nuestro Señor Jesucristo esperándonos. Y cada quien tiene una manera de morir diferente. Hay quienes mueren de una manera más difícil. Y la manera de alegorizar esto, el hermano John Boyne utiliza el río. Y dependiendo de la profundidad o la marea o la fuerza de las olas, es la dificultad para la muerte de cada cristiano. Entonces recuerdo que a este señor el agua apenas le cubría el tobillo. Y pasó con tanta facilidad y con tanta tranquilidad que llegó tan fácil al otro lado. Mientras, si leemos la primera parte del libro, lo que habla de Cristiano, vemos cómo Cristiano estaba casi ahogándose, hablando con su amigo Esperanza, diciendo que no lo iba a lograr, no lo voy a lograr. Dice, tú sí lo vas a lograr, yo no lo voy a lograr, porque él se estaba ahogando. Pero el Señor ahí estuvo todo el tiempo. Entonces, de la misma manera, hermanos, la fortaleza no está en nosotros, la fortaleza está en el Señor. Y quienes son más fuertes y más fortalecidos en esta fuerza a través del Espíritu Santo, bueno, fortalezcamos a los demás, ayudemos a que maduren, para que estos a su vez puedan fortalecer a los que siguen. Yo me despido, hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez, y recuerden, estamos acercándonos a la Pascua 2018. Esta es la antesala. Estamos justamente terminando de cenar con el Señor Jesucristo. Judas acaba de salir del cuarto. El Señor tiene palabras preciosas para narrar en los siguientes pasajes que estaremos escudriñando. No se separen, sigan en contacto. Nos vemos hasta el próximo podcast. Bendiciones para todos. Bye bye.